Imaginemos por un momento la tarea de navegar por un bosque. O sea, un bosque completamente a oscuras. Ujú. Un territorio que no solo es desconocido, sino bastante amenazante, diría yo. Exacto. Y para encontrar la salida de este bosque, de pronto aparece una disyuntiva súper intrigante. Digamos que hay que elegir entre dos herramientas distintas. A ver. La primera es un receptor de radio, uno muy nítido. Y por esta radio, una voz experta que está observando todo el panorama desde las alturas, te va entregando instrucciones precisas. O sea, ¿te va diciendo giro a giro por dónde ir? Tal cual, giro a giro para evitar que te caigas por un abismo. Pero la segunda opción plantea un escenario pues radicalmente distinto. De pronto surge la revelación de que existe una linterna. Una linterna incandescente, claro. Sí, pero el detalle es que esta linterna está oculta en las profundidades de tu propio pecho. Entonces el desafío ahí consiste en aprender a encenderla, para que la luz, esa luz que brota desde adentro, pues ilumine tus pasos. Wow. Es una metáfora visual muy, muy potente para ilustrar el dilema de hoy. Porque lo habitual, digamos, ante la confusión de la vida, es buscar una solución lineal. Ajá. Uno busca un mapa evidente, unidireccional. Sin embargo, al adentrarse en los terrenos de la espiritualidad humana o en estos grandes cuestionamientos existenciales, esa brújula lineal tiende a desorientarse bastante. Totalmente. Se nos presentan mapas que en un análisis así medio superficial parecerían anularse mutuamente. O sea, mapas que ofrecen rutas diametralmente opuestas pero hacia un mismo destino. Y explorar justamente esos mapas es el núcleo de nuestra inmersión profunda de hoy. Para quienes nos escuchan, el objetivo de este análisis es desentrañar la naturaleza de lo que podríamos llamar la sabiduría suprema. Ujú. Esa brújula definitiva, digamos. Exacto. Esa brújula que permite navegar por las complejidades, el estrés crónico y la profunda desorientación de la vida moderna. Así es. Y para lograrlo, hoy pondremos bajo la lupa dos corrientes de pensamiento fascinantes que abordan las enseñanzas bíblicas y la figura histórica de Jesús. Pero partiendo de paradigmas que parecen de galaxias distintas, de verdad. Sí, totalmente opuestos. Por un lado, vamos a examinar la visión cristiana tradicional. Esta postura reflexiona sobre cómo la sabiduría es un don externo, un regalo literal que desciende verticalmente desde el Creador. Claro, la visión ortodoxa. Y por el otro lado, nuestra segunda fuente explora textos gnósticos, evangelios apócrifos y ciertas tradiciones místicas antiguas. Y estos textos sugieren algo mucho más subversivo, algo así como que Jesús enseñaba un conocimiento secreto sobre la divinidad interior. Y detenerse a comprender esta dicotomía posee una relevancia absoluta en el contexto actual. Esto va para cualquier persona en la audiencia, sin importar su nivel de experiencia teológica o sus creencias personales. Claro, no hace falta ser un experto. Exacto. Porque, a ver, el mundo contemporáneo padece una sobredosis crónica de información. Hay una saturación total de lo que, en este contexto, podríamos catalogar como sabiduría humana. O sea, los datos, la ciencia, las opiniones. Terabytes de datos, estudios empíricos infinitos, algoritmos y opiniones superpolarizadas. Y frente a esta hiperabundancia de información, resalta una carencia, yo diría epidémica, de claridad. Sí, falta paz mental y propósito existencial. Así es. Y ambas fuentes, a pesar de sus inmensas divergencias teológicas, se presentan como un antídoto profundo. Un antídoto que promete justo eso, discernimiento claro y una vida con propósito frente a todo este ruido ensordecedor. Bien, vamos a desempacar esto, porque el contraste entre ambas posturas es verdaderamente increíble. Iniciemos explorando la perspectiva tradicional, la primera fuente. Esta perspectiva traza una frontera, digamos infranqueable, entre lo que es el conocimiento terrenal y el conocimiento superior. Ajá, hace una división muy clara. Sí, bajo este lente, la sabiduría humana abarca todo lo que la humanidad acumula, o sea, la ciencia, la experiencia empírica, la erudición académica, y claro, es una herramienta formidable para, construir rascacielos o curar enfermedades. Por supuesto, tiene una utilidad innegable. Pero la fuente señala que contiene una falla estructural enorme cuando se trata de resolver el problema humano más profundo. O sea, nos dice que esta sabiduría terrenal es finita y profundamente reactiva.
Y además está sujeta a prejuicios, ¿no? Exacto. Está supeditada a los prejuicios emocionales de cada época y casi inevitablemente termina buscando el éxito material o una gratificación inmediata. Claro. Y ahí es donde la tradición ortodoxa contrasta este conocimiento terrenal frente a la sabiduría divina. A esta última la define con atributos radicalmente distintos. Sí, atributos muy superiores. Nos dice que la sabiduría divina es omnisciente, es inmutable, altruista y está desprovista de cualquier egoísmo. El enfoque aquí no radica en acumular datos, Ujú. sino en la capacidad de operar en el mundo bajo una óptica de valores eternos. Y un texto clave que cita la fuente para esto es el Evangelio de Mateo, específicamente el capítulo 6, Ah, claro. donde se instruye a buscar primero el reino de Dios y su justicia, bajo esta premisa de que todo lo demás, pues, se alineará por añadidura. Claro, la arquitectura de este pensamiento sostiene que la sabiduría genuina no la puedes fabricar en un laboratorio, ni se deduce por lógica. Su origen reside exclusiva y verticalmente en el Creador. Exacto. Y al profundizar en el origen, los textos tradicionales, como los proverbios antiguos, dictan que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y fíjate que esa palabra, la palabra temor, a menudo genera un rechazo casi automático en la sensibilidad moderna. Genera mucho rechazo porque suele malinterpretarse por completo. A ver, si uno analiza la etimología y el contexto teológico, ese temor carece de cualquier connotación de terror paralizante. No es miedo a un dictador celestial, digamos. Para nada. Se refiere más bien a una reverencia existencial profunda. Es el asombro, un asombro abrumador de la mente humana al reconocer su propia pequeñez. Frente a la inmensidad del cosmos, ¿no? Exacto, la soberanía de Dios. Es un ejercicio de humildad intelectual absoluta. Y a partir de esa postura, textos como Santiago 1:5 aseguran que Dios otorga esta sabiduría de manera abundante y generosa a quien la solicite con fe y sin reproche. Y para hacer todo este concepto un poco más digerible, propongo una analogía. A ver, me encantan las analogías. Pensemos en la sabiduría humana como si fuera un mapa topográfico de papel, uno sumamente detallado. Ok, un buen mapa de papel. Es innegablemente útil, claro, pero su debilidad radica en que es estático. O sea, el mapa de papel se desactualiza. No te advierte sobre el tráfico, no predice un embotellamiento ni sabe si un puente, colapsó hace 5 minutos. Su perspectiva está limitada al momento en que fue impreso, claro. Exactamente. En contraparte, la sabiduría divina, bajo este paradigma tradicional, operaría más bien como un sistema GPS de última generación. Ujú. Un GPS que está conectado a un satélite que monitoriza todo el panorama completo. Este sistema ve todos los obstáculos y tiene la capacidad de recalcular la ruta perfectamente. Esa analogía del GPS es brillante, pero el detalle crucial ahí es cómo interactúa la persona con ese GPS. Claro, de nada sirve si no le haces caso. Exacto. Para que funcione, quien conduce debe ceder el control. De nada sirve un satélite omnisciente si al llegar a la intersección, uno decide ignorar la instrucción porque su propio instinto le dicta otra cosa. Sí, por puro orgullo. Y por eso, la fuente señala que los resultados prácticos de adquirir esta sabiduría en la vida diaria no son fenómenos mágicos, son transformaciones del carácter. Sí, se nota en el día a día. Se manifiesta en un mejor discernimiento, humildad, gratitud y muy particularmente en lo que Filipenses 4:7 llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¡Wow! ¡Qué frase! Es esa resiliencia que te permite mantener una calma imperturbable, incluso cuando las circunstancias externas son un caos. Esa sería entonces la ruta de mirar hacia el cielo, ¿no? De sintonizar la radio y pedir dirección. Así es. Pero justo en este punto hacemos un giro narrativo completo en nuestro análisis, porque la segunda perspectiva, la mística, nos arroja a un universo que es completamente distinto. Diametralmente opuesto. Sí, si la primera fuente dice que debemos pedir sabiduría hacia arriba, cediendo el control, la segunda fuente sugiere que debemos buscarla hacia adentro. Y aquí es donde entran en escena los evangelios ocultos. Lo fascinante aquí es el subtexto histórico de estos documentos. Hablamos de textos como el Evangelio de Tomás y todos estos manuscritos gnósticos que fueron excluidos de los evangelios canónicos. Sí, los dejaron fuera por completo. Así es. Los primeros cristianos gnósticos creían en la gnosis, que es un término griego para el conocimiento, pero no un conocimiento intelectual,
sino experiencial, directo. Ujú. Lo veían como la única llave real para la salvación. Y, claro, las estructuras de poder institucionales ocultaron esto por razones políticas evidentes. Y hay una frase muy impactante en el Evangelio de Tomás, que se le atribuye a Jesús, y es literalmente un balde de agua fría. A ver, ¿cuáles? Dice así, abro comillas, si sacas lo que está dentro de ti, eso que tienes dentro te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, eso que tienes dentro te destruirá. ¡Guau! Definitivamente no es el tipo de pasaje que escuchas en una iglesia tradicional. Para nada. Y fíjate que la fuente rastrea cómo esta filosofía gnóstica no brotó de la nada. Claro, tiene raíces profundas. Sí, traza conexiones con tradiciones antiguas. Por ejemplo, menciona los esenios del Mar Muerto, y se especula que Juan el Bautista tuvo conexión con ellos. Ajá, una secta muy mística. También menciona la sabiduría hermética de Egipto, con ese principio famoso de como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Ujú. E incluso la fuente toca leyendas sobre manuscritos en la India que hablan de un maestro llamado Isa, que aprendió de monjes budistas sobre la ilusión del ego. Es un crisol de ideas increíble. Y todo apunta a que un humano empoderado desde su interior es imposible de controlar por las instituciones. Exacto. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Pero espera, tengo que hacer de abogado del diablo aquí. Ujú. A ver, dime. Al escuchar todos estos conceptos de sacar lo que hay dentro de ti y el poder interior, ¿no suena esto casi como un libro moderno de autoayuda disfrazado de teología? Es una sospecha súper válida. O sea, estamos en una época donde el eslogan es «sé tu propio maestro». Suena casi a una adoración del individuo, a puro egocentrismo. Claro, y la fuente refuta eso categóricamente. Al estudiar los textos gnósticos con rigor, la idea del narcisismo o del egocentrismo queda completamente descartada. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque el objetivo jamás es exaltar la personalidad superficial. De hecho, es todo lo contrario. Por ejemplo, cuando Jesús citaba en el Evangelio de Juan esa frase antigua de «vosotros sois dioses», no buscaba inflar el orgullo humano. Ujú. Se refería a reconocer una chispa divina universal. Una divinidad que no tiene que ver con la adoración del ego individual, sino con trascenderlo. Y fíjate que observar esa distinción del ego nos conduce casi sin darnos cuenta a un punto de convergencia extraordinario entre las dos fuentes. Sí, es sorprendente. Porque hasta este momento parecían tener diferencias teológicas irreconciliables, o sea, la gracia externa versus el despertar interno. Polos opuestos, digamos. Pero ambas fuentes convergen de manera contundente en un punto crítico. Ambas nos dicen que el enemigo común, el mayor obstáculo para la sabiduría, es justamente el yo superficial, el ego. Es el gran punto de acuerdo. En la primera fuente, la tradicional, la advertencia sobre el orgullo es constante. Por ejemplo, Proverbios 11:2 señala que con el orgullo viene la deshonra. Y hay una historia bíblica que la fuente resalta para ilustrar estas distracciones mundanas del ego. La historia de Marta y María en el Evangelio de Lucas. Claro, Lucas 10. Se presenta a Marta, que estaba súper preocupada, corriendo por toda la casa con los quehaceres diarios, tan absorbida por mantener las apariencias. Tratando de ser la anfitriona perfecta. Exacto. Su ego estaba tan anclado en sus ocupaciones que no podía escuchar la verdad que estaba literalmente sentada en su propia sala, mientras que María simplemente escuchaba. Y la fuente gnóstica enlace esto brillantemente con otra cita de Lucas. Esa famosa paradoja que dice, «El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará». Suena muy intenso. Sí, pero desde la perspectiva esotérica y alquímica, esto no es un llamado al sacrificio o al martirio físico. Es una invitación directa a la muerte del falso yo. O sea, un desprendimiento de las etiquetas. Exactamente. Desprenderse de las profesiones, el estatus, las posesiones materiales. Ambas fuentes demandan la trascendencia del ego. Es como vaciar el vaso, ¿no? Tal cual. La filosofía budista, la tradición cristiana y la gnóstica coinciden en esto. La resistencia al cambio, que por cierto se menciona en Romanos 12:2 en la primera fuente, es lo que nos ancla al sufrimiento. Ujú. Si la mente está llena de sí misma, de su propio ego, pues no hay espacio para que entre la sabiduría. Ahora, habiendo establecido qué es la sabiduría y cuál es su enemigo mortal, que es el ego, nuestro análisis se mueve hacia algo muy práctico. El cómo. Exacto. ¿Cómo se obtiene exactamente en la práctica?
Y lo revelador aquí es que ninguna de las dos fuentes considera que esto sea un proceso pasivo para las masas. No, para nada. Y esto nos lleva a abordar el misterio de las parábolas. Ajá, cuéntame de eso. En la segunda fuente, los discípulos le preguntan a Jesús por qué hablaba en enigmas, por qué siempre en parábolas. Sí, ¿por qué no ser directo, digamos? Porque la respuesta es que el conocimiento verdadero no se puede imponer desde afuera, debe descubrirse. Por eso se menciona la parábola del sembrador. Donde las semillas son el conocimiento y la mente es el terreno, ¿verdad? Exacto. Si el terreno está duro, lleno de ego, la semilla no entra. Entonces, ¿qué significa todo esto a la luz de otras citas más fuertes? Porque hay una cita de Mateo en la fuente que suena bastante dura. A ver. Esa que dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Sí. Porque la cita advierte que si lo haces, se van a volver contra ti y te van a despedazar. Y esto plantea una pregunta importante, especialmente hoy en día. ¿Estamos hablando de un elitismo espiritual? Suena un poco así, ¿no? Lo parece. Pero la fuente explica que no se trata de despreciar a las personas. Se trata de entender que revelar verdades profundas a mentes cerradas, mentes dominadas por el ego, solo genera rechazo. O manipulación de esa verdad. Exacto. La gente inmadura toma esa verdad y, como dice el texto, se vuelven y te despedazan. Es un protocolo de seguridad, digamos. Y fíjate que la primera fuente, la tradicional, también exige un trabajo activo inmenso. No es nomás sentarse a esperar. Claro. El trabajo activo es vital en ambos lados. La fuente ortodoxa dice que se requiere oración constante y una lectura súper disciplinada. Cita el Salmo 119-105, donde la palabra es una lámpara activa. Y además exige confesión para eliminar el pecado y algo clave sociológicamente, rodearse de una comunidad positiva, huyendo de las malas compañías, como dice 1 Corintios 15:33. Es un rigor total. Y para concluir esta sección del método, la fuente mística nos recuerda otra vez el Evangelio de Tomás con una frase clave. ¿Cuál es? Cuando hagáis de los dos uno, entonces entraréis en el reino. ¡Wow! Es un proceso activo de unificar opuestos. Integrar el yin y el yang, el cuerpo y el espíritu, la mente consciente y la inconsciente. Ha sido un análisis súper revelador para quienes nos escuchan. Definitivamente. Haciendo una recapitulación elegante, hoy hemos navegado por dos mapas hacia la sabiduría divina. Así es. Uno nos pide arrodillarnos con humildad y fe para recibir un don celestial. Un don que moldea nuestras decisiones y nos da paz. Y el otro mapa nos insta a mirar hacia las profundidades de nuestra propia conciencia, desmantelar nuestro ego y encontrar el reino de Dios que, como dicen, está dentro de nosotros. Y el valor fundamental aquí, sin importar cuál de las dos rutas resuene más con la audiencia, es innegable. La lección es que la verdadera transformación requiere dejar de buscar respuestas en el ruido externo. Sí, dejar la validación de otros. Exacto. Abandonar las gratificaciones inmediatas y el ruido del mundo. Y para cerrar, quiero dejar sobre la mesa una idea para que cada persona reflexione a solas. A ver, un pensamiento provocativo. Sí, llevando el debate un pasito más allá. Si la ruta tradicional requiere vaciarnos de nuestro ego para que Dios pueda entrar, y la ruta mística requiere destruir el ego para que la divinidad interior pueda salir, ¿es posible que todos estos debates milenarios sobre si Dios está allá arriba o aquí adentro sean simplemente una ilusión? Una ilusión creada por el lenguaje, claro. Exacto, por las limitaciones de nuestro lenguaje humano. Quizás, cuando el ego desaparece por fin, el adentro y el afuera terminan siendo exactamente lo mismo.